¿Qué tal, compañeros jóvenes estudiantes de emprendimiento social? Esta es nuestra tercera clase, pero es nuestra segunda sesión. La primera sesión se dividió en dos partes, la parte introductoria del 3 de febrero y la segunda parte introductoria del 8 de febrero. Mi nombre es Darío Fabián y soy su profesor de emprendimiento social. Esta es nuestra tercera sesión, perdón, nuestra tercera clase con la segunda sesión. Lo que hicimos en las primeras dos fue realizar algunas actividades que ustedes fueron analizando. Realizamos la actividad del ser. Hoy vamos a realizar otra actividad en esta segunda sesión del jueves 10 de febrero, hoy jueves 10 de febrero, que es una sesión asincrónica, es decir, está grabada la sesión y ustedes tienen una actividad. En ese sentido, pues el día de hoy les presentaremos un tema muy particular que vamos a desarrollar, que es la microhistoria. La microhistoria tiene que ver con algunos hechos o sucesos que caracterizan a un producto, a un sector o a un servicio, en el caso del emprendimiento social. La microhistoria es más grande que ello y tiene que ver con dos grandes autores, uno italiano que es Giovanni Levi, eh, que habla de la microhistoria, y de un mexicano que de apellido González y González, que también tiene trabajos muy interesantes de microhistoria. Nosotros tomamos estas ideas de la microhistoria para el emprendimiento social. Esta segunda sesión de hoy, jueves 10 de febrero, tiene esas características de la microhistoria. En ese sentido, bueno, pues vamos primero a establecer equipos de trabajo para saber qué se quiere hacer. Vamos a establecer equipos de trabajo y vamos a hacer el punto uno de la segunda sesión, que tiene que ver con una breve microhistoria del giro, del sector o del servicio que ustedes están realizando. Pero primero hay que darles algunas empresas, ¿no? Entonces vamos a hacer los equipos de trabajo. El equipo azul, el primer equipo, el equipo azul, es una empresa social de tipo cooperativa y es una comercializadora de artesanías y de alimentos artesanales. Artesanías como figuras de barro, figuras de bronce, cerámica, también pueden ser mole, embutidos, quesos y algunos otros productos de fabricación artesanal como las mermeladas, las conservas. Entonces, esta empresa social vende de diferentes productores, de diferentes artesanos, productores de artesanía y de alimentos de tipo artesanal, hechos básicamente sin equipo industrial. Y bueno, este equipo, el equipo de la Cooperativa Comercializadora de Artesanías y Alimentos Artesanales, está compuesta por Absalón Verdón Eros André, Báez Nepomuceno Eduardo, Castillo Jiménez Noelia Lisset, Cruz Mendoza Rosa Isela, Flores Ortega Flor Yesenia, Hernández Anaya Eira Lisbeth, López Sánchez Lorna Vanessa, Merino Montero René Arturo, Robledo Melgar Pamela Eugenia y Santos Ponce Fernanda. Ellos forman la empresa social cooperativa comercializadora de artesanías y alimentos artesanales. Les insisto, son figuras artesanales de barro, aretes, ramos de novia, artesanías fabricadas de manera y con procesos artesanales, pero también alimentos como mermeladas, conservas, moles, salsas, y esta empresa se dedica, es una cooperativa de muchos productores artesanales, unos hacen quesos, otros hacen artesanías de barro, y se juntaron y hacen una empresa cooperativa social, y lo que desarrollan es estos productos en una sola forma de comercialización. Los encargados de esta cooperativa son los compañeros. Es una empresa cooperativa en la que ellos les van a enseñar a todos estos productores, ustedes, Eros André, Eduardo Noelia, Lisette, Rosa Isela, Flor Yesenia, Eira Lisbeth, Lorna Vanessa, René Arturo, Pamela Eugenia y Fernanda, van a decirle a esta empresa social cooperativa, comercializadora de artesanías y alimentos, les van a explicar cómo hacer un emprendimiento social. Y eso, ustedes son un grupo asesor que les ayudan a este grupo de artesanos.
Y sobre eso vamos a tener más información, pero ustedes la van a construir. Entonces ya tenemos un primer equipo. El segundo equipo, este equipo en tono pálido, o creo pálido, rosa pálido, perdón, tiene que ver con empresa social cooperativa para el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, hay un grupo social, una cooperativa de personas que tienen la intención de limpiar el agua de su río o de un lago o de una laguna o de, digamos, la laguna del Castillo, la laguna del Encero, del río Pisquiac, del río Atoyac. Eh, entonces tienen esta idea de hacer una cooperativa para poner una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces van a ver a los especialistas y los especialistas para crear este emprendimiento social son Aburto Segura Carla Marisol, es la asesora de este equipo. También está el otro asesor que es Jorge Morales Horacio Jano. Los demás asesores son Castillo Martínez, María Fernanda, Cruz Morales, Eva Magdalena, García Canciano, Jairo Caín, Hernández Rodríguez Ismael, Lorenzana Ramírez Angelina, Morales Grajales Iván, Romero Hernández Emanuel y Trujillo García Brando. Ustedes son el grupo asesor de esta empresa cooperativa, esta empresa social cooperativa. Los estudiantes que ahora fungen como asesores van a decirle cómo emprender o cómo hacer un emprendimiento social a este grupo de personas que quieren poner una planta de tratamiento de aguas residuales para limpiar la zona donde viven o donde trabajan, o tal vez son personas que han contaminado esa laguna y deciden organizarse para poderla limpiar y hacen una empresa social cooperativa. Entonces ustedes les van a decir cómo emprender socialmente para poder poner una planta de aguas residuales. Ese es el segundo equipo que estamos presentando. El tercer equipo es una empresa social cooperativa editorial. Van a ser una empresa editorial, editorial Grijalva, editorial Sepan Cuántos, editorial Planeta, editorial Universidad UB. Esos son unos ejemplos de empresas editoriales. Hacen libros, los publican y dan ese servicio. Y este grupo de personas que quieren hacer una empresa social cooperativa editorial, una editorial, van a los asesores y sus asesores son los estudiantes Álvarez Loya, Yamilet Sadaí, Caselín Márquez Saraí Agar, Castillo Velasco Citlalia Dalí, Cuervo Escamilla Genaro, García Zúñiga Alejandro, Herrera García César Iván, Mariño Fernández Ramiro, Ramírez García Cruz Gabriela y Romero Sánchez Eliseo. Este grupo asesor, estos estudiantes que fungen en esta simulación, en este ensayo, como la empresa que asesora a un grupo de personas que quiere poner una empresa social cooperativa editorial. A lo mejor es un grupo de poetas, un grupo de escritores, un grupo de investigadores que quieren crear su propia empresa editorial para publicar sus trabajos, sus ensayos, sus poemas, sus novelas, y quieren crear esta empresa editorial pero en forma social cooperativa. Entonces le piden a este grupo de jóvenes profesionistas que les ayuden a poner su empresa social cooperativa editorial. Entonces, este grupo les va a decir cómo hacer una empresa social a los que quieren poner su empresa editorial, ¿no? Entonces, ya tenemos un tercer equipo. Un cuarto equipo tiene que ver con una empresa social por acción simplificada. Ojo, no es una cooperativa. Este grupo asesor eh, está conformado por los siguientes estudiantes. Eh, Arcos Beltrán, Leslie Araceli, Castellanos Ortega, Víctor Ignacio, Cerón Rodríguez Dafne, Domínguez Aguilar Roberto, Gutiérrez Morales Brenda Janet, Huesca Ubaldo María Guadalupe, Martínez Domínguez Isis Alondra, Ramos Torres Nicolás Andrés, Salinas Gutiérrez Chantal Andrea. Este grupo asesor le va a enseñar a un grupo de personas que quieren hacer una empresa social por acciones simplificada de consultoría especializada. Ellos quieren poner una consultoría. Esta consultoría de jóvenes
le va a ayudar a otro grupo de personas a que pongan su asesoría o su empresa de consultoría, que hacen evaluación y seguimiento a fondos federales. Es una empresa como un despacho de contadores, como un estudio de arquitectos. Están algunos planeadores y evaluadores que quieren poner su empresa social en una empresa por sociedad de acciones simplificada, y este grupo de jóvenes, ustedes los estudiantes, le van a decir cómo hacerlo, qué tienen que hacer, qué pasos tienen que seguir para hacer una empresa social de tipo SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, las famosas SAS. Ustedes estudiantes les van a decir cómo hacer ese emprendimiento para poder dar esos servicios de consultoría. Entonces ya tenemos un cuarto equipo. Un quinto equipo está constituido por Ávila Castillo Lisbeth, Castillo Jiménez América Dione, Cervantes Amaro Odette, Fernández Salomón María Fernanda, Hernández Aburto Carla Goretti, Jiménez Alamillo Avisaray, Méndez Tamariz Juquila del Carmen, Rangel Arroyo Jorge, Sánchez Aburto Pamela, Leduc San Luis Ajax Damián, y este equipo de jóvenes asesorará a un grupo de personas que quieren formar una empresa social cooperativa para el reciclado de llantas, de neumáticos, de caucho. Estas llantas que vemos, los de autos que vemos regadas o de motocicletas, vemos regadas por los basureros, por las calles. Un grupo de personas se preocupó y dijeron, vamos a reciclar estos neumáticos y vamos a obtener algunos productos y vamos a hacer un negocio, pero una empresa social, un emprendimiento social. Entonces, este grupo de jóvenes, ustedes los estudiantes, le van a enseñar a este otro grupo de personas a cómo hacer una empresa de reciclado. Posiblemente cada empresa que les he mencionado, cada grupo social saben o no saben hacer reciclado de llantas, una empresa editorial, una empresa de consultoría, una empresa dedicada a la venta de artesanías. Tal vez saben cómo hacerlo o no lo saben. Entonces, ustedes les van a enseñar cómo se hace un emprendimiento social, no cómo se reciclan llantas. Tengan muy en cuenta eso. Les van a enseñar cómo se hace un emprendimiento social de una empresa editorial, no hacer una empresa editorial. Es diferente. Espero que entiendan. Todos los elementos de un emprendimiento social no es hacer una planta de tratamiento de aguas residuales, no es la técnica. Eso lo sabrán los especialistas del área de agua, del área editorial, del área de artesanía, del área de reciclado de llantas. La tecnología es una cosa y el procedimiento de creación de una empresa es otra. Y esto es lo que vamos a aprender en emprendimiento social, el procedimiento de generación de una empresa. Los conocimientos técnicos los irán ustedes retomando de otros trabajos para poder enseñarles cómo se hace este tipo de empresa, emprendimiento social. Entonces tenemos ya 5 equipos que tienen su tema de investigación, pero por las primeras clases ustedes, aunque ya tienen sus equipos, van a trabajar de manera individual. Les repito, todavía cada uno de ustedes va a trabajar de manera individual, aunque ya tiene sus equipos, y verán que después se van a integrar y ya van a poder compartir la información. El primer punto del trabajo de emprendimiento social se llama breve microhistoria del giro. ¿Qué significa una breve microhistoria? Les decía, el creador de este concepto de microhistoria es un italiano que se llama, de Venecia, que se llama Giovanni Levi. Este microhistoriador narra formas activas a través de preguntas, a través de metodologías participativas, cómo generar una microhistoria, una historia pequeña, pero que nos dice mucho sobre una empresa, sobre un negocio, sobre un tema. No necesariamente Giovanni Levi habla de empresas, pero nosotros traemos ese concepto de microhistoria para nuestra investigación en emprendimiento social. El primer punto es una microhistoria, decimos del italiano Levi y del mexicano González y González, que también habla de la microhistoria como un elemento fundamental para comprender y entender lo que es un procedimiento, un proceso. Ustedes van a escribir y responder estas preguntas. Una empresa cooperativa
Dijimos, varios de los negocios que ustedes van a poner por equipos son cooperativas, fíjense bien, otras son SAS, pero ambas son tipo de empresas. Unas son cooperativas, otras SAS, donde hay otros tipos que vamos a ver en el curso, pero ahorita solamente tenemos cooperativas y SAS. Tanto para cooperativas como para SAS, eh, hay que responder estas preguntas. ¿Cómo y cuándo se satisface con su actividad productiva la demanda local, la demanda nacional o la demanda internacional? ¿Cómo y cuánto? Entonces hay que investigar datos, ¿no? ¿Cómo se satisface la producción de plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuánto abastece una planta? ¿Cuánto abastece una empresa editorial de la demanda local? Pueden elegir la localidad de Jalapa, el estado de Veracruz, el país México, y pueden subiendo esto, ¿no? A nivel internacional, cuántas plantas de tratamiento, qué características tienen, cuántas comercializadoras de artesanía hay, qué características tienes, a quiénes va dirigido el servicio o el producto derivado de la actividad económica, caracterice ese servicio o ese producto como empresa editorial, como comercializadora, como planta de tratamiento, como consultoría. Caracterícelo. ¿Qué puede usted investigar? Para realizar la actividad productiva que usted quiere hacer para reciclar llantas, ¿necesita alguna capacitación previa? ¿Esa es educación formal? ¿Es educación informal? Eh, Usted va narrando esta microhistoria respondiendo estas preguntas. ¿La actividad productiva tiene una tendencia a permanecer, crecer o desaparecer? Entonces, ¿cuál es la situación que guarda, ¿no? El producto, el sector, la artesanía está desapareciendo, la producción el reciclado de llantas crece, ha disminuido en el mundo, ha disminuido en Veracruz, se ha aumentado. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Utiliza para realizar su actividad productiva maquinaria, equipos, desarrollos tecnológicos, ¿de qué tipo? ¿No? Se utiliza tecnología para hacer el envasado de las salsas artesanales, para el horneado de las figuras artesanales de barro, de cerámica. ¿Qué tecnología ocupan? Narre una breve historia del giro. Y esa es una pequeña parte. Otras preguntas complementarias son la herramienta y maquinaria y equipos, los insumos para realizar la actividad productiva, ¿dónde se producen? Se traen del extranjero para hacer una empresa editorial. ¿Se requiere equipo del extranjero? ¿Qué tipo de equipos? ¿De dónde los traen? Para hacer una consultoría, ¿necesita equipos del extranjero? Tal vez no. Nárrenos, ¿qué características tienen las áreas de producción o de generación de la actividad económica que realiza? Características particulares, tamaño, requerimientos energéticos, de insumos de agua o de otros tipos indispensables como electricidad, petróleo, gas, y qué otro tipo es indispensable para su producción. Nárrenos de qué trata, cómo es, qué hace. Nárrenos una pequeña microhistoria. Esto para empresas cooperativas o empresas SAS. Pero para las empresas cooperativas hay que incluir unas preguntas, las que tienen, no todas las van a responder, pero ¿qué importancia tiene en la forma de vida individual, familiar y social esa empresa cooperativa? Esta actividad económica la realiza por generaciones, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tíos, sus primos, se dedican, sus hijos se van a dedicar a esta actividad. ¿Cuánto tiempo de su vida dedica la persona, familia o grupo social a la actividad productiva? Muchos productores cooperativos, artesanales principalmente, dedican una parte de su tiempo a hacer artesanía, muebles, figuras de barro, pero también se dedican a la ganadería o a la agricultura y tienen otra actividad. Nárrenos un poco la historia de qué pasa con eso. Eso es una breve historia del giro. Si ustedes responden una por una las preguntas, si responden, generan más preguntas específicas del sector o del producto, de la historia de las plantas de tratamiento de aguas, de la historia de la empresa editorial, de la historia de
de una consultoría, de la historia de una comercializadora. Si ustedes narran esta historia respondiendo a estas preguntas, todas, ustedes tendrán una buena microhistoria. Una buena microhistoria. Oiga, profe, ¿nos podría dar un ejemplo? Por supuesto, uno que yo mismo hice. Este es un ejemplo de microhistoria, se llama Disoñando Naulinco. Una breve microhistoria de cómo se generan los sueños. Este concepto de disoñando es un concepto técnico, no es inventado, ¿no? El disoñar tiene que ver con soñar, pero además con un cierto grado de inteligencia técnica, científica. No es un diseño, pero es disoñando. Y aquí hacemos una narrativa microhistórica de Naulinco, de cuál es la historia del zapato, cómo, de dónde viene. Bueno, viene desde los aztecas. Entonces, cuando el pueblo totonaca que vivía en la zona de Naulinco tenía que pagar tributo a los pueblos del altiplano, al pueblo azteca, pues una parte de ese tributo era calzado, eran sandalias que le llevaba el pueblo totonaca al rey Atzayacatl a Teotihuacán y allá recibía el calzado y bueno, con ese tributo posteriormente llegan los misioneros españoles, los sacerdotes y monjes, y ven que en este pueblo de Naulinco se hacía calzado, entonces le empiezan a pedir que les fabriquen los indígenas de la región calzado. Ya no son el tlatoani azteca, ahora son los conquistadores españoles quienes piden para los sacerdotes, para los monjes, pero también para el ejército empezar a hacer zapato, y la historia de Naulinco se remonta al precolombino, y de esa manera hay una microhistoria. Ahí se narra en un pequeño video que yo elaboré hace algunos años, una microhistoria como ejemplo. Ustedes no van a hacer un video, solamente van a escribir una cuartilla, dos cuartillas sobre la microhistoria del trabajo que les tocó. Es individual. Sé que después van a trabajar por equipos, pero ahorita van a escribir una microhistoria individual. Me tocó una empresa editorial, jefe. Pues entonces narra la historia de las editoriales. Cuándo se hicieron, cómo se hicieron, quién las hicieron, en qué momento estamos ahora, ¿no? Hoy me tocó la microhistoria de una empresa comercializadora de artesanía. Narra la historia de la comercialización de artesanías, ¿no? Cuando inició, quienes la venden. Ahora, Amazon es un tema importantísimo para la comercialización. Hay que mencionarlo desde el pasado hasta el presente en una manera rápida, breve, sistemática. Busquen información, pongan las citas y entonces vean este video en este enlace de YouTube. Ustedes pueden poner y pueden revisar un ejemplo de microhistoria. Véanlo, por favor. Hoy mismo, terminando ahorita la narrativa, tienen que ver este video para poder saber lo que es un ejemplo de microhistoria. También hay un texto de ese video. Es un libro muy pequeño que ustedes pueden descargar también de internet. Es de mi autoría y ustedes pueden ver un ejemplo de microhistoria de la narrativa de Naulinco, que es el primer tema del trabajo de emprendimiento social. Escriban 500 palabras, una cuartilla, más o menos son 500 palabras, o dos cuartillas son 1000 palabras, con una breve historia microhistoria del giro que les tocó. Me tocó la empresa de consultoría, hago una microhistoria de las consultorías. Me tocó la empresa editorial, pues hago una microhistoria de las empresas editoriales. Y bueno, debe investigar mucho sobre dicha microhistoria. No la quieran inventar. Busquen información en internet principalmente y escriban sus 500 palabras por lo menos y 1000 palabras máximo. Son una o dos cuartillas bien escritas, bien narradas sobre lo que puedan investigar del giro. Es individual el trabajo y es para la próxima sesión. Hoy es jueves 10, el próximo lunes ustedes tendrían que tener estas dos cuartillas y me las enviarán a través de Eminus. Se enviará la tarea a través de Eminus. Entonces, un poco para ir cerrando, la microhistoria es una narrativa
un cuento verdadero sobre un sector, sobre un producto, no es una historia acuciosa, sino que nos da una perspectiva, una idea. Y aparte arroja cifras, arroja números, nos dice cuánto, ¿no? Cuánto se produce, cuánto se vende, dónde se vende, quién lo vende, quién es el principal competidor, quiénes son los seguidores. Eso dice la microhistoria, por eso las preguntas. ¿Quién produce más? ¿Dónde producen más? ¿Qué país? ¿Qué lugar? ¿Qué empresa produce más? Y nos narra una historia sobre cómo se vende, quién lo vende, para qué lo vende. Las preguntas de Andrés, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, con quiénes y para quiénes se ha hecho este producto, este servicio. Y van narrando estas preguntas y ustedes van generando una gran microhistoria. Les di dos fuentes para poner un ejemplo de la microhistoria. Uno es un video y el otro es un texto sobre ese video que se llama Disoñando Naolinco. No olviden hacer su tarea, búsquenla en Eminus. Les agradezco su atención en esta tercera sesión, segunda sesión, tercera clase y del curso de emprendimiento social. Y les pido que pongan todo el empeño para realizar esta actividad. La primera actividad fue la de los 4 cuadrantes. Esa fue la primera actividad que es privada, que es solo de ustedes, pero esta sí la voy a revisar. Así que escriben una cuartilla en computadora sobre la microhistoria del trabajo que se les encargó. Yo sé que se los encargué de manera grupal, pero lo vamos a ver de manera individual para empezar, ¿no? Es una parte importante. Ustedes están aprendiendo a hacer un proyecto de emprendimiento social, se inicia por la microhistoria, se investiga cómo lo van a hacer. Si trabajan en una consultoría lo harían muy parecido a esto, buscarían datos, buscarían referencias sobre el sector y el producto que les ha tocado. Seguramente saben poco, eso es lo más interesante, tienen que investigar mucho, pensar, no todo lo que vean copien y pegan, búsquenlo, redáctenlo, háganlo lo mejor que ustedes puedan pensar. Entonces van a hacer la breve microhistoria, es el primer punto de un trabajo de emprendimiento social, una breve microhistoria del giro, de la actividad productiva, del negocio que les ha sido asignado de manera grupal, pero por hoy lo van a hacer de manera individual en 500 palabras mínimo, 1000 palabras máximo, una o dos cuartillas. Y bueno, pues eso sería todo por esta sesión asincrónica que les dejamos para hoy jueves 10 de febrero de 2022. Muchas gracias.